¿Qué tal? Bienvenidos amigos aficionados el día de hoy a una transmisión más a través de nuestro canal oficial en Canal 5 TV Granada y en Nuevo Horizonte Deportivo. Una vez más para todos ustedes a través de la plataforma Facebook, la serie número 8 del Pomares 2024, el equipo de los Tiburones de Granada que se enfrenta al equipo de Estelí. El día de hoy Estelí visita a la Gran Sultana. Mañana los Tiburones se van a movilizar al norte de Nicaragua para enfrentarse a los estelianos en una doble cartelera también. El día de hoy los partidos pactados a iniciar a las 3 de la tarde. Ya estamos prácticamente a 10 minutos nomás para que el partido de inicio, para que el umpire diga play ball. Los árbitros el día de hoy serán Cristian Celedón, el árbitro principal, el umpire principal del partido. En primera base José Díaz, Lester Aguilar y Francisco Romero, los que van a estar acompañando al señor Celedón. Ambos equipos que ya están listos para brindar el espectáculo la tarde de hoy. Yo les voy a dar a conocer el line-up del equipo esteliano. Aparece con José Gadea como jardinero central y primer bate, Omar Obregón como parador en corto, Señor Stoppi es el segundo en el orden, Jaxel Mairena es el segunda base y tercer bate, Nolan Cruz receptor y cuarto bate en el orden, Jaxel Carrasco es el quinto bate y es el primera base del equipo de Estelí, Marcel Villarreina, tercera base. Villarreina es de categoría U23 todavía. Luis Martínez es el bateador designado, Janier Calderón es el jardinero derecho y Einer Ibarra son los 9 que mandan a tratar de conseguir la victoria ante unos Tiburones que vienen de barrer a Río San Juan y colocarse en una mejor posición en la tabla. El lanzador por parte del equipo de Estelí es Félix Carrasco, que se va a estar enfrentando a Junior Ortega. Jardinero central Iván Marín es el parador en corto del equipo de Granada. Darwin Sevilla el tercero en el orden y es el tercera base Melvin Novoa. Cuarto en el orden y receptor Emerson Castro. Jardinero izquierdo Harold Morales es el primera base. Luis Castillo séptimo en el orden y bateador designado. Anthony Cardosa que es el jardinero derecho y octavo en el orden y David Paso como noveno bate y segunda base. El lanzador abridor por parte de los Tiburones de Granada, Kenny Cruz. Kenny Cruz que viene a buscar meterse en ese liderato de efectividad también en donde se encuentra actualmente Cairo Murillo. Y nosotros nos preparamos para entonar las notas de nuestro himno nacional mientras se están discutiendo las reglas del terreno de juego allá en el home play entre el señor Moisés Flores y el señor Eddie Talavera. Moisés Flores que aparece como entrenador y manager del equipo esteliano, al igual que la temporada pasada que nos enfrentamos en semifinales. El equipo de Estelí viene una vez más a visitar a los Tiburones de Granada acá a la Gran Sultana. Eddie Talavera con un equipo más compacto ahora en esta vez que se va a enfrentar a los estelianos. La temporada pasada lo agarró prácticamente con todo el equipo juvenil. Hoy tiene a Marín, tiene a Sevilla, tiene a Novoa. Son elementos que no estaban la temporada pasada en esa serie de semifinal. Vamos a entonar entonces las sagradas notas de nuestro himno nacional de Nicaragua.
Listos entonces para llevar este partido a ustedes. Doble cartelera la tarde de hoy desde el estadio Roque Tadeo Zavala. Los Tiburones ante Estelí. Una serie que, desde mi punto de vista, bastante pareja. Estelí que trae también gente de experiencia, gente de poder. El equipo de Granada que se ha armado con una ofensiva que le regala un poco más de seguridad a Eddie Talavera y a toda la nómina de los Tiburones de Granada. Los jueces que van a impartir justicia, una vez más lo repito: Cristian Celedón en el home play, José Díaz en primera base, Lester Aguilar en segunda base y Francisco Romero en la antesala. Los tres que van a impartir justicia la tarde de hoy. A través de nuestra plataforma digital, Facebook, Canal 5 TV Granada, y también a través de Nuevo Horizonte Deportivo de Eduardo Lanuza. Nosotros llegamos a ustedes gracias al patrocinio de Villares Poncho. En Villares Poncho tenemos sopa los días domingo de res, ahí en Calle Nueva. Juega y diviértete en Villares Poncho. En Encuérate también es uno de nuestros patrocinadores. Billeteras, botas de cuero. Estamos ubicados de Telcor, media cuadra hacia el lago. Encuentre lo que usted quiera en material de cuero. Orgullosamente granadino, Encuérate. Agradecemos también el patrocinio a Farmacia Naturista, que le ofrece consultas totalmente gratis todos los martes a partir de las 7 de la mañana, atendiendo todo tipo de enfermedades, con una gran variedad de productos 100% naturales, seguros y eficaces. Ofrecemos masajes terapéuticos a niños y adultos. Llámenos al 2552-5829 y al 8687-4289. Visítenos del antiguo Caraguala, 20 metros al este. También tenemos a Óptica Crédito en nuestra galería de patrocinadores. El derecho, Kenny Cruz con el primer lanzamiento del partido. Le marcan el primer strike. Al bateador en turno José Gadea, Omar Obregón y Jaxel Mairena. Los tres que van a enfrentarse ante los lanzamientos del derecho, Kenny Cruz, lanzador, prospecto y joven del equipo de los Tiburones de Granada, y no solamente de los Tiburones, sino también de selección nacional. El lanzamiento, 1-1, nivela la cuenta, indica Cristian Celedón. Gracias a la gente que se conecta a través de nuestra plataforma de Facebook. Pueden dejar sus comentarios desde donde ustedes nos ven. Swing completo, encuentra solamente la brisa del estadio Roque Tadeo Zavala. Es el segundo strike. Antes de que empezara el partido, Gerardo, se vio como una nube que quiso estropear la tarde, pero gracias a Dios logró despejarse y el clima se ve muy bueno para jugar a la pelota. El día de hoy trabajamos para ustedes desde el equipo técnico. Nuestro director Ronald Alvarado, en la cámara principal Luis Rocha. En el techo, en el tejado del estadio está Jorge Flores, y en tercera base Joshua. Junto a su servidor Roger Duarte está Gerardo Bonilla. El día de hoy el señor Jorge Luis Salazar se dio de libre. Está de vacaciones, ok. O de subsidio. Batazo elevado allá por la inicial. La busca Novoa. Está también Morales. Novoa que se coloca debajo de la pelota. Termina quedándose con la esférica el receptor de los Tiburones de Granada para el primer out del inning. Elevado el batazo al receptor. Falla en su primer turno José Gadea. Cuando el turno le corresponde a batear a Omar Obregón, no hace a la zurda. El parador en corto del equipo de los estelianos, de los del norte. Estelí que juega hoy con su uniforme alterno, es el rojo. El envío de Cruz es la primera mala en la cuenta de Obregón. El partido está iniciando, parte alta del primer episodio. Nuevamente a la goma Cruz, en piconazo el lanzamiento, es la segunda mala. Siempre Kenny Cruz en sus salidas se le ha visto un poco titubeante en el aspecto de meterse a problemas, y él mismo lo dice y lo admite. Se mete en problemas en par de entradas iniciales para luego encontrar la senda del orden ya del quinto episodio para allá, o del cuarto episodio para allá. Lanzamiento de Kenny,
Le marcan el primero. 3 malas, una buena en la cuenta de Omar Obregón, bateador en turno por parte del equipo esteliano. Efectivamente, muy buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes. Estamos aquí ya pues en el estadio Roque Tadeo Zavala con esta tremenda serie entre el equipo de Estelí y el equipo de los Tiburones de Granada. Kenny, siempre en el primero y el segundo inning, él tiene un poquito, se puede decir, baja. El picheo de él siempre está ahí un poquito descontrolado, pero ya después del tercero para allá él comienza a subir su picheo y ya se fortalece definitivamente. Y Kenny Cruz, por lo regular, siempre estaba siendo uno de los abridores los días domingos, siempre que se jugaba aquí en el estadio, pero ahora como ya la situación, principalmente ahora se está jugando este sábado y el próximo sábado también serán aquí los juegos, pues Kenny y Cairo Murillo van a ser los abridores principales del equipo de los Tiburones. Lanzamiento de Kenny, conecta batazo allá por encima del señor Stop, la pelota pica de imparable, la va a ir a recuperar Junior Ortega para regresar al cuadro. Imparable el batazo, hit para Omar Obregón, que ya lo tenía Kenny Cruz después de tenerlo en 3 y nada en la cuenta. Logra ponerlo fuera. No fuera, sino colocó la cuenta en 3 y 2, lo puso en cuenta máxima. Termina dejándole la pelota por ahí, no la desaprovecha Obregón. No, exacto, efectivamente es lo que te decía, que Kenny pues, está un poco descontrolado, entonces él tiene que buscar la zona y buscando la zona él tiene que venir por ahí recto, entonces los bateadores aprovechan esa oportunidad. Lanzamiento del derecho, Cruz, le marcan el primer strike a Jaxel Mairena. Jaxel Mairena, que luce el número 10 en la espalda de su uniforme. Una información de Farmacia Naturista. Llámenos al 25 52 58 29 o márquenos a nuestro celular 86 87 42 89. Corredor en primera, toque por tercera base, asiste Sevilla con el tiro a primera por la ruta 5-3. Muy bien. Darwin Sevilla pone fuera a Jaxel Mairena. Una excelente jugada de la de Darwin Sevilla en estos momentos, porque la verdad es de que se está jugando prácticamente, está iniciando el equipo de Estelí a jugar con un béisbol, se puede decir, del pequeño, tratando de hacer avanzar los corredores y ese batazo, pues Sevilla no lo esperaba, estaba un poco atrás, pero inmediatamente tuvo que avanzar y correr rápidamente para quedarse con la bola ahí Sevilla. Para la gente que nos pregunta que si estamos en YouTube, estamos en YouTube, pero en la página Nuevo Horizonte Deportivo. Si usted quiere verla en YouTube, la transmisión, usted puede buscarnos en YouTube como Nuevo Horizonte Deportivo y ahí estamos en YouTube. Así es. Saludos, Cindy. Gracias por el comentario. Sí, 105. Granada que está en la apertura del primer episodio. Sí, tenemos problemas de conexión por falta de energía allá en la pizarra, pero ya lo estamos solucionando en la parte técnica. Ya lo estamos arreglando eso, no se preocupen. Hay un strike en la cuenta del bateador en turno, Nolan Cruz. Le hace swing al segundo, 2 strikes, no hay bolas malas en la cuenta del receptor. Un imparable le han conectado acá a Kenny Cruz. Desde el estadio Roque Tadeo Zavala Sandino estamos para todos ustedes a través de nuestra plataforma digital en Facebook, Canal 5 TV Granada y Nuevo Horizonte Deportivo. Este es el béisbol del Pomares 2024. Se prepara Kenny Cruz en la lomita de los sustos. Con el lanzamiento con fuerza, tirándole al tercero, solo encuentra la brisa. Se va ponchado Nolan Cruz para el tercero del episodio. Se va a la parte alta del primer inning. Un imparable nomás se conectó en esto. 1. Quedó en circulación. Nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Villares Poncho les atiende de lunes a domingos de 2 de la tarde a 12 de la noche. Domingos riquísima sopa de res. Para pedidos, llamar al 7559-3752. Estamos ubicados en Calle Nueva, del cementerio media cuadra al lago. Les atiende su propietario, Alfonso Morales, El Poncho. Farmacia Naturista les ofrece consultas totalmente gratis todos los martes a partir de las 7 de la mañana.
atendiendo todo tipo de enfermedades, con una gran variedad de productos 100% naturales, seguros y eficaces. Ofrecemos masajes terapéuticos para niños y adultos. Ubicada del antiguo Caraguala, 20 metros hacia el oeste. Farmacia Naturista. Carnicería El Novillo, carnes frescas, res, cerdo y pollo, ofreciendo variedad en embutidos, además leche, mantequilla y más. Estamos ubicados de donde fue Casapelas, una cuadra al sur, mano izquierda. Contáctanos al 8190-7441. Atendemos de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana y fines de semana hasta mediodía. Almuerzos ejecutivos y antojitos los encuentras en Sabores de la Tita. Degusta de nuestro variado menú. Llámanos al 8714-1613. Atendemos de las 12 del mediodía a las 9 de la noche. También ofrecemos nuestro servicio para eventos privados y combos especiales para cumpleaños. Jan y Marvin Miranda les atiende. Mi cocina en tu casa con Sabores de la Tita. Soccer City Granada, las mejores canchas sintéticas de la ciudad, ambiente familiar, servicio de bar y alimentos, excelentes instalaciones para eventos, ahora con academia para preparar jóvenes en el deporte del fútbol, ubicada del Hospital Japón de Granada, 2 cuadras al sur. Parte baja del primer episodio. De regreso con ustedes. El equipo de los Tiburones a la carga después de dominar al equipo esteliano. Kenny Cruz en la apertura del primer inning. El lanzador abridor por parte de Estelí es Félix Carrasco. Lanzador de perfil derecho también, que va a tratar de contener el bateo que ha estado muy por encima del promedio por parte de los Tiburones de Granada. Junior Ortega, batazo elevado allá por encima de la primera base, busca y asiste el camarero, bien que termina quedándose con la pelota. Jaxel Mairena siguiendo el curso de la esférica, y bien que lo ponen fuera a Junior Ortega. Es el primer out del inning. Vamos a mandarle saludos al profesor Emilio Avea, que lo está sintonizando a esta hora, así que felicidades, pues, profesor Emilio Avea, y gracias a todos los que nos están enviando sus mensajes, muchas felicidades, gracias a todos. Estamos a día 13 hoy, 13 de abril, día sábado. Sábado, día que la gente sabe festejar y sabe hacerlo a lo grande acá en el Estadio Roque Tadeo Zavala también. Parte baja del primer episodio, batean los Tiburones. Ya pusieron fuera a Junior Ortega, hay un out en la pizarra. Bateando está Iván Marín, que es el segundo en el orden y es el shortstop del equipo Tiburones, y esperando turno Darwin Sevilla. Lanzamiento en piconazo de Carrasco. Termina impactando la pelota en el backstop. La gente ha hecho buena participación el día de hoy acá en el estadio. Se ha hecho presente la afición de los Tiburones de Granada. Bateando Iván Marín en la parte alta del primer episodio. Carrasco, que ya cogió la seña de su receptor. Hace su movimiento en la goma. Viene hacia el plato. Batazo sólido que va a picar de imparable. Allá en el jardín central, anótele hit a Iván Marín. Muy agresivo, fuerte, ahí en el área de bateo Marín hoy. Efectivamente, Marín ha sido uno de los bateadores, se puede decir que ha venido subiendo su porcentaje de bateo, y por eso ya está colocado como segundo otra vez en la alineación del equipo de los Tiburones, porque él lo habían bajado ya hasta el sexto lugar. Sin embargo, ahora vuelve a subir al segundo lugar Marín, y ahí está demostrando ya, conectando su primer imparable de este juego. Fíjate que no me sorprende, sí, que hay peloteros que batean muy bien, pero están por debajo en la tabla en la alineación. Y es el caso de la estrategia, como poner de noveno a David Pasos, porque sabes que es como que estés poniendo a un primer bate.
en la novena plaza. Efectivamente, a veces es la estrategia que utilizan los señores técnicos, en este caso el manager, porque la verdad es eso. Aquí siempre se ha considerado, tal vez en el béisbol consideran que tal vez el número 8 y el 9 son los peores. Los peores o los más malos, sí. Pero no, a veces se ponen a bateadores que tienen muy buen contacto, muy buen seguimiento que le hacen a la pelota, y ellos se convierten en líderes en esa posición, principalmente tanto en el octavo como en el noveno bate. Efectivamente, corriendo en primera Marín, lanzamiento alto, fuera de la zona totalmente, es el primera bola mala. Una buena en la cuenta de Darwin Sevilla. Es el tercera base del equipo de los Tiburones de Granada. Enfrentándose por primera vez ante los lanzamientos de Carrasco en esta serie. Este es el partido inicial, 0-0. No logró producir carrera Estelí en el primer episodio. Podría ser un desquite que pueda utilizar el equipo granadino si le saca la serie aquí al equipo no de Estelí. Hay que recordarla que... no quería recordarlo. El equipo de Estelí prácticamente sacó de la serie final al equipo de los Tiburones del Granada, y ahora pues... Que nos eliminó. Así es, lo eliminó. Y prácticamente pues ellos se fueron a disputar con el equipo de los Dantos, pero ahora aquí la situación está jugándose en el terreno del equipo de los Tiburones de Granada, y el equipo de Estelí pues viene de perder serie, mientras que el equipo de Granada viene de ganar su serie en la serie séptima que pasó. 1-1 la cuenta para Darwin Sevilla. El lanzador Carrasco. Nuevamente el viraje a la inicial. Sevilla, Marín, que regresa de manos a la primera base. Está esperando turno Melvin Novoa. Es el cuarto bate y receptor del equipo granadino, del equipo sultaneco. 0-0 entre Tiburones y Estelianos. Este es el primer juego de la serie. Estamos desde el estadio Roque Tadeo Zavala. Batazo que le sacó el madero, algo retrasado Sevilla. Había salido al robo de base. Iván Marín va a tener que retornar a la inicial. Ya tenía más o menos un 40% tomado Iván Marín cuando le hizo el swing, un lanzamiento bastante alto ahí Sevilla, pero tratando de proteger, sacó el foul ahí Sevilla, y de esa manera pues no pudo llegar a la segunda base Iván Marín. De hecho, fíjate que yo creo que Sevilla no tenía que tocar esa pelota para que se pudiese completar el robo de base. Creo que terminó tocando la pelota por error. Cogiendo bastante turno, bastante terreno en la primera base. Marín, lanzamiento nuevamente. Retrasado el swing de Sevilla. Termina enviando la pelota a la calle por el sector derecho de foul. Estos juegos estaban programados a las 10 de la mañana el día de hoy, pero se cambió la hora para las 3 de la tarde. Igualmente el día de mañana estaba programado a las 10 de la mañana en la ciudad de Estelí, pero también Estelí decidieron cambiar y lo pusieron para las 3. Así que mañana se estará jugando a partir de las 3 de la tarde allá en la ciudad de Estelí, el tercero y cuarto juego de la serie. En piconazo el lanzamiento de Carrasco es mala, la segunda, la cuenta se nivela 2-2. ¿Qué dice Kevin Fajardo? ¿Qué dice Rogercito? Saludos para Norwin Valle, que le envía saludos a Marín. Este es un fanático grande de Marín, Norwin. Es importante también mencionar la participación de la fanaticada el día de hoy, y creo que todavía es temprano, todavía el estadio le alcanza a muchísima gente. No, hoy va a haber una buena entrada, principalmente el día sábado. Ya sí, sabemos que los granadinos los sábados por lo regular ya algunos están regresando de la ciudad de Managua o de otro departamento donde trabajan, y ya vienen, digamos, buscando también el estadio. Hay gente que está todavía haciendo fila ya comprando los boletos, y hoy están abiertas las gradas, tanto desde la derecha como desde la primera base, como también del lado de la tercera base. El viraje una vez más para la inicial. Ya ha gastado aproximadamente 9 lanzamientos con Darwin Sevilla, más 3 virajes. Carrasco se está llenando, lo están haciendo trabajar en este primer episodio a Félix. Solamente un out ha podido retirar, y Sevilla se le ha plantado en el plato, no lo ha podido pasar. Y con una manera inteligente de batearle, creo que le puede sacar la base por bola. Tiene que venir por la zona porque la cuenta es máxima, 3-2 la cuenta. Se prepara Carrasco. Lanzamiento a batazo por encima de la tercera base. La pelota pica en terreno fair. Va a llegar contra la barda. Marín dobla por segunda. Va doblando por tercera. Va a llegar al plato. Anotando la primera carrera de los Tiburones.
1-0 lo gana Granada. Doble el batazo para Darwin Sevilla. Y es lo que pasa cuando tenés un bateador que tiene contacto con la pelota. Él estuvo favoleando y eso le dio también una ventaja a él para que el lanzador ya no podía estar equivocándose con tirar el lanzamiento en curva ni estar buscando lanzamiento en las esquinas. Tenía que venirse al centro y ahí lo aprovechó Sevilla metiendo ese lineazo por el lado del left field y de esa manera haciendo un doblete y trayendo la primera carrera para el equipo de los Tiburones. Efectivamente, tremendo el corring de Marín y también el estilo con el que se tira en el plato, aprovechando el tremendo batazo que coloca Sevilla. Ya lo decía mi estimado Gerardo, la importancia de tener jugadores de experiencia, jugadores que son zorros en el aspecto de que ya saben con lo que puede venir un lanzador al momento de estar con cuenta llena. Y ahora el peligro no pasa porque el lanzador se enfrenta a Melvin Novoa, el cuarto en el orden y el receptor del equipo Tiburones. 1-0 lo gana el equipo de casa. Está esperando turno Edmerson Castro, que si seguimos hablando de peloteros que siguen demostrando, Edmerson Castro es otro que aparece con grandes números en este Pomares. Lanzamiento a batazo sólido que va de imparable al jardín izquierdo. La pelota ya la tiene el jardinero, pero Sevilla dobló por tercera. Va a venirse el tiro al home, anotando la carrera número 2 Sevilla. Hit del batazo para Novoa. Y Darwin Sevilla, que es un velocista, se mete hasta el plato y en las piernas de Sevilla anotamos la segunda carrera. Me pareció que, no sé, pero fue un riesgo también del coach de la tercera base mandar a Sevilla, porque el left field hizo el corte de la pelota rápido. Sevilla venía por la mitad más o menos, pero como Sevilla es un corredor rápido, pues logró aprovechar porque después el tiro fue un poco alto en el home plate. Ahora se enfrentan a Edmerson Castro. Es el quinto en el orden. Granada lo gana 2-0 contra el equipo esteliano en la parte baja del primer episodio. Espera turno Harold Morales, que es el inicialista. Batazo por el jardín derecho hacia el frente. El jardinero derecho, Einer Ibarra, que termina quedándose con la pelota. Melvin Novoa, que responde al imparable que había puesto también Sevilla y lo manda a anotar. Es el segundo out. Anotamos el elevado al jardín derecho de Edmerson Castro. Y ahora le toca enfrentarse a Harold Morales. Primera base del equipo de los Tiburones de Granada. Bateando los Tiburones en la parte baja del primer episodio. Aquí hay 2 outs en la pizarra gigante y luminosa de Telecable. Telecable Granada, somos una empresa comprometida con el desarrollo del deporte y la comunicación. Llegamos a todos ustedes a través de fibra óptica, la mejor señal a través de nuestra fibra de internet y la señal de cable también. ¿Cuál es uno de los mejores y más interesantes servicios que usted va a tener? Toda la información local a través de nuestro canal de televisión, Canal 5 TV Granada. Todas las noticias, información, deportes, farándula, entretenimiento. Todo usted lo tiene resumido en esa galería en nuestro canal 105. Aparecemos en el 105 en la galería de Telecable. Recuerden también nuestra galería deportiva a partir del canal 65 en adelante. Foul por la parte. ¡Opa! Cuidado. En la gradería que había un niño. Tienen que ponerle atención a los niños. A los niños cuando están en la gradería es importante estar atentos al campo porque un foul puede crear una lesión que ustedes no la van a, ni siquiera se la van a esperar. El problema de los niños es que ellos siempre están ahí en la grada porque están atentos a querer a tomar la pelota. Y ese es el problema, que aunque los padres los estén cuidando, ellos están atentos a salir corriendo inmediatamente a buscar la pelota. El lanzamiento de Carrasco, foul. Hacia atrás la pelota va al parqueo. Otra de las prácticas que todavía se hacen acá en Granada, sabemos que la pelota que se va de foul o se va a la calle, ya no regresa. La junta directiva no la reclama. Exacto, es una tradición la eso. Gente se la lleva. Exacto, aquí en la ciudad de Granada, en otros departamentos, la pelota es regresada porque los mismos aficionados ya tienen
una disciplina de regresar la pelota. Pero lo importante aquí es que el que toma esa pelota, después la vemos y se están utilizando en los campos de las ligas menores donde están los chavalitos jugando, ahí aparecen esa pelota que sale aquí de foul. También, es cierto. Ya vino mi estimado Francisco Celedón de los Quesillos Tipitapa. Estaba preocupado Ronald Alvarado porque dice, bueno, se dio vacaciones el hombre, no vino, pero ahí está. Ya vino, entonces así ahorita le manda su quesillo doble seguramente. Exacto, dentro de pocos momentos entonces van a viajar a viajar allá No, claro. al palco para subir después con el quesillo. Vamos para allá. ¿Qué ha pasado con Norvin? Dice Norvin Cabrera, sabemos el talle de pelotero que es Norvin, pero le cantan el tercero a Harold Morales, se queda con el madero al hombro y se va a guardarlo. Parte baja del primer episodio concluye. Un doble, 2 imparables, 3 en total, 2 carreras anotadas, 1 quedó en circulación. Granada lo gana 2-1 ante el conjunto de Estelí. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Sabores de la Tita, ahora atendiendo tus eventos privados, ofreciendo servicios buffet y servicios catering. Cuidamos cada detalle de tu evento, ofreciendo sabor, calidad y buenos precios en nuestros paquetes. Llámanos para bautizos, bodas, cumpleaños, 15 años y eventos empresariales. Sabores de la Tita. Si quieres degustar de un riquísimo vigorón, Vigorón Carlita les ofrece el tradicional y mixto acompañado de refrescos naturales. También les ofrecemos servicios a domicilio. Visítanos en calle La Concepción, contiguo a Farmacia La Merced, o llámanos al 7871-5772 o al 7778-3613. Vigorón Carlita, deliciosísimo. Carnicería El Novillo, carnes frescas, res, cerdo y pollo, ofreciendo variedad en embutidos, además leche, mantequilla y más. Estamos ubicados de donde fue Casapelas, una cuadra al sur, mano izquierda. Contáctanos al 8190-7441. Atendemos de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana y fines de semana hasta mediodía. Parte alta del segundo episodio a batear el equipo de Estelí una vez más a enfrentarse a los lanzamientos del derecho. Kenny Cruz, que ingresa apenas con 18, ya le hizo uno a Carrasco y son 19 entonces. Estamos ya en el inicio del segundo episodio aquí. Kenny Cruz pues ya tiene una ventaja de 2 carreras y esto ya le puede favorecer, digamos, a su picheo, buscar un mejor control, un mejor rendimiento ante el equipo de Estelí, porque ya él está ganando el juego 2-0. Efectivamente, acá tiene cuenta de 2 malas, 1 buena a Carrasco. Axel Carrasco, que uno de los juveniles también del equipo de Estelí, que le pega sólido, batazo largo allá por el jardín central. Junior Ortega hacia atrás, haciéndole el fildeo de espalda. Tremendo. El corring de Ortega se queda con la pelota para el primer out del inning. Qué clase de demostración de fildeo la que acaba de hacer Junior Ortega. Es increíble, como se dice en buen español y en buen granadino y nicaragüense, ya está pagada la entrada. Con solamente ese fildeo que hizo Ortega en el center field. Estaba adelante, corrió y llegó hasta la zona de seguridad. Dio una media vuelta y se quedó con la pelota. Qué clase de atrapada la que hizo Ortega allá en el center field. La gente se quedó prácticamente en silencio, esperando a ver si esa pelota picaba, pero Junior Ortega termina quedándose con esa pelota. Cuando el turno le corresponde a batear a Marcel Villarreina. Es el tercera base del equipo de Estelí. Adentro el lanzamiento, no le gusta el árbitro, dice es la segunda mala. 2 malas. No hay buenas en la cuenta de Villarreina. Strike, se lo pasan. 2 malas, 1 buena.
Kenny Cruz es el hombre que está lanzando por parte del equipo de los Tiburones de Granada. Batazo por la segunda base. Asiste David Pasos hacia primera por la ruta 43. Retirado Villarreina. Para el segundo out del inning. Hay 2 outs, fácil. Hace ver las cosas Kenny Cruz. Apenas 5 lanzamientos. Y puso fuera a 2 corredores ya. Cuando el turno le corresponde a batear a Luis Martínez, bateador designado del equipo de Estelí. Una información de Óptica Crédito. Tenemos productos y servicios de la mayor calidad para cuidado de tus ojos. Contamos con gran variedad de lentes en todas las medidas también. Estamos ubicados en la tercera entrada al escudo. Batazo por el señor. Muy bien. Marín hacia primera base. Por la ruta 63 se completa la ruta. Y la entrada también, parte alta del segundo episodio por el 1, 2 y 3. Caminando Kenny Cruz muy tranquilo. 2-0 lo gana Granada. Después de la pausa regresamos con ustedes. Villares Poncho les atiende de lunes a domingos de 2 de la tarde a 12 de la noche. Domingos riquísima sopa de res. Para pedidos, llamar al 7559-3752. Estamos ubicados en Calle Nueva, del cementerio media cuadra al lago. Les atiende su propietario, Alfonso Morales, El Poncho. Farmacia Naturista les ofrece consultas totalmente gratis todos los martes a partir de las 7 de la mañana, atendiendo todo tipo de enfermedades con una gran variedad de productos 100% naturales, seguros y eficaces. Ofrecemos masajes terapéuticos para niños y adultos. Ubicada del antiguo Caraguala, 20 metros hacia el oeste. Farmacia Naturista. JDG Diseño y Publicidad les ofrece los siguientes servicios: sublimación, promocionales y artículos personalizados, tazas, llaveros, cojines, jarras, termos, pachones, relojes, rompecabezas, camisetas, gorras, delantales, retrateras de cerámica, bolsos, mochilas y mucho más. Bordado computarizado en camisas polo, camisetas y gorras, serigrafiado en camisetas, lapiceros, bolsos y mochilas, impresión digital a gran formato, banners y vinil adhesivo. También elaboramos sellos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana. A batear Granada en la parte baja del segundo episodio. Lo va a hacer mediante Luis Castillo, Anthony Cardosa y David Pasos, que son los, séptimo, octavo y noveno en el orden de los Tiburones. Lanzando Félix Carrasco. Batazo de foul de parte de Luis Castillo por la parte derecha, que aparece hoy como bateador designado. Luis Castillo. Luis Castillo, que ha desarrollado el bateo también, se ha visto mejor. Se ha visto mejorando en la parte física también. Se hablaba, alguien hacía una pregunta al caso de Cabrera, pero hay que recordar de que el equipo granadino no puede estar utilizando todos los bateadores de, como se dice, mayores. Cabrera es mayor, entonces tiene que ser, digamos, ubicado a lo mejor en el segundo encuentro. Sí, ya puede trabajar Cabrera, dependiendo como esté el manejo de los jugadores mayores. Efectivamente. Que aquí se va ponchado. La situación, pues, que se tiene que mantener 3 en el campo de los menores. Es parte del reglamento del Pomares también. Hay que respetarlo. Se fue ponchado Luis Castillo, entonces. Ahora, al uso de la palabra, Anthony Cardosa aparece como jardinero derecho. Cardosa, que muestra buen dote físico, buena estatura, pero es un poco pasivo dentro de la caja de bateo. Sí ha tenido buenos momentos para darle a la pelota. A veces una de las cosas que nos hace falta a nosotros, ¿verdad?, como granadinos, de los peloteros que a veces son destacados o que son digamos, escogidos para estar con el equipo de los Tiburones de Granada. A veces no los buscamos por las estaturas, los buscamos por la calidad que ellos muestran, y esa es una de las cosas no, que claro. tenemos nosotros. Mira, el caso de David Pasos no es tan alto, pero es tremendo pelotero. El pequeño Pasos. Lanzamiento, mala.
No le gusta el árbitro. La cuenta se nivela, 2 bolas, 2 strikes. En la cuenta de Anthony Cardosa. Félix Carrasco, el hombre que está en la lomita de los sustos por parte del conjunto de Estelí. 3 horas de viaje de Granada hasta Estelí. Sin escala, sin detenerse. El lanzamiento, swing completo. Cardosa solo encuentra la brisa en el estadio Roque Tadeo Zavala. Y se va ponchado. Segundo chocolate de este episodio. Tercero de la salida de Félix Carrasco. Tirándole Anthony Cardosa. Y ya ponchaba a los 3 de seguida. Ponchó a Harold Morales, que fue el último out, ponchó a Castillo y ahora poncha también a Anthony Cardosa. A batear David Pasos, noveno en el orden del equipo Tiburones de Granada. Parte baja del segundo episodio está bateando el equipo Tiburones. Las bases están limpias, como limpia está nuestra señal a través de Nuevo Horizonte Deportivo en nuestro canal de YouTube. También en Facebook, a través de Facebook con Canal 5 TV Granada y en la pantalla de Canal 105 también. Gracias a la gente que nos mira desde el norte de Nicaragua, desde Estelí, Condega, San Juan de Limay, todo ese sector norte, que también están muy interesados con el acontecer del equipo esteliano. Esa gente de Mina Limón también, que sigue el deporte, el béisbol. Aquí hay 2 strikes, una bola mala en la cuenta de David Pasos. Noveno en el orden, el lanzamiento de Félix Carrasco, batazo por encima de la tercera que va a picar de imparable, anota el hit a David Pasos, que se coloca en la inicial. Y sigue funcionando la fórmula